Muy buenos días a todos y todos. Sean ustedes bienvenidos a la primera sesión extraordinaria del órgano de gobierno del Sistema Anticorrupción de la Ciudad del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Muy buenos días a todos y todos los presentes y gracias por acompañarnos. Le pido al secretario técnico, el maestro Jesús Robles Maluf, proceda a verificar la lista de asistencia a efecto de realizar la declaración del quórum. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Procederé a leer la lista de asistencia y tras su nombre, te daré un momento para que nos digan a la Cámara presente si así procede. Magistrado Andrés Linares Carranza, presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Buenos días, sí soy consejero, pero estoy en representación del presidente del tribunal. Perfecto, muy bien. Presente. Entonces, seguimos. Maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Presente, señor secretario. Muy buenos días a todas y todos. Licenciado Rafael Chong Flores, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Presente, buenos días a todas y todos. Con mucho gusto y con una gran bienvenida, llamo a la doctora Araceli Damián González, titular del Consejo de Evaluación del Desarrollo de la Ciudad de México. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Presente, nada más hago la aclaración que es el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Ya se quita la parte de desarrollo social porque es más amplio. Entonces, Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Gracias. Gracias, son las recientes reformas. Muchas gracias. El maestro Edwin Meraz Ángeles, auditor superior de la Ciudad de México. Muy buenos días a todos, auditorio superior presente. Gracias. El doctor Edgar Eduardo Telles Padrón, presidente del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Presente. Señor presidente, advierto de la lista de asistencia que se encuentran presentes 6 de las personas integrantes de este honorable órgano de gobierno, tomando en cuenta que la ley dispone que como única excepción en el caso del Consejo precisamente de la Judicatura puede su titular designar a un representante y se encuentra con nosotros el magistrado Andrés Linares. Por lo tanto, conforme a nuestra legislación se encuentran presentes 6 integrantes titulares, 5 integrantes titulares y el representante del Consejo de la Judicatura de este órgano de gobierno, por lo que tenemos quórum legal. Muchas gracias, secretario. En este sentido, declaro que se cuenta con el quórum legal necesario para llevar a cabo esta sesión conforme a lo establecido a la ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, por lo cual le solicito que proceda con la lectura del primer acuerdo. Muy bien, el primer acuerdo, con gusto, señor presidente, quedaría en todo caso redactado de la siguiente forma, que por práctica, digamos, de estos órganos de gobierno, leeré lo sustantivo del mismo. En la Ciudad de México sería el acuerdo OGSLA, diagonal SE 0101 del 2021, diría de esta manera. En la Ciudad de México, siendo las 10 horas... Una disculpa, señor secretario. Creo que el consejero Andrés Linares estaba pidiendo la palabra, si no mal me equivoco. Así es. Adelante. Perdón por la interrupción. Según el orden del día, tendríamos que también dar lectura al orden del día y la aprobación de la orden del día. Creo que son 2 puntos que para mí no son muy difíciles, pero sí valdría la pena que en el acta quedara que están aprobados, para después pasar al punto 4. Gracias, magistrado. Le quisiera informar a usted y al Pleno que es una práctica de este órgano de gobierno o de esta entidad redactar
previo un acuerdo de quórum y después pasaríamos a los puntos que usted menciona. Quizá nos faltó especificarlo mucho más a detalle en la orden del día, solamente se hace el acuerdo de quórum relativo a las disposiciones también relacionadas con el tema de SARS-CoV-2. Entonces, yo le cedo la palabra, señor presidente. ¿Qué procede? Entonces, si tengo entendido, se va a declarar primero el quórum y después la lectura y aprobación de la lista del orden del día. No, según entendí, vamos a ver el acuerdo de quórum, en lo que acaba de decir Jesús Roberto, ¿no? Así es. Bien, perdón por la interrupción, es la práctica distinta a lo normal, pero no tengo inconveniente. Ofrezco una disculpa por la interrupción. No, adelante, magistrado. Es bueno que nos vayamos precisando nuestras prácticas. Edwin, nuestro auditor, el maestro Edwin Heras, pidió la palabra. Con su venia, presidente y secretario, se acaba de dar curso al primer punto de la orden del día relativo a la lectura de la lista de asistencia y verificación de quórum. En este sentido, entiendo que lo que se estaría sometiendo a la consideración de este órgano pleno es el acuerdo que recaería a este primer punto. ¿Es correcto? Gracias. ¿Es cuánto? Es lo correcto. Y bueno, revisemos, haremos una revisión de estas prácticas, pero por el momento leo este acuerdo de quórum. En la Ciudad de México, siendo las 10 horas del 12 de noviembre de 2021 de manera virtual, en razón de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, respecto a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, a través de la plataforma Zoom con fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se declara que existe el quórum legal para celebrar la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador, por lo que todos sus acuerdos serán válidos en sus términos. Ese es el acuerdo, señor presidente. Si usted tiene a bien, someto a su votación. Por favor, secretario, somete a la votación. Se pone a consideración del Pleno de este órgano de gobierno la propuesta de votación del acuerdo leído. Quienes estén por la afirmativa, es práctica en estas sesiones abrir la pantalla y levantar su mano. Muy bien. Muy bien, incluido comisionado presidente del InfoDF. Tenemos por la afirmativa 6 votos, por la negativa 0 y 0 abstenciones, señor presidente. Gracias, el acuerdo se aprueba por unanimidad de los presentes. Gracias, señor secretario. Le pido, por favor, que proceda a poner a consideración del Pleno la propuesta del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Se pone a consideración del Pleno la propuesta de orden del día, la cual daré lectura. Punto número 1, lectura de la lista de asistencia y verificación de quórum. Punto número 2, lectura de la orden del día. Punto número 3, aprobación del orden del día. Punto número 4, informe de las acciones realizadas por la Secretaría Técnica para el presupuesto 2021 y presupuesto 2022 del sistema anticorrupción. Punto número 5, designación de una comisión de seguimiento al presupuesto 2021 y punto número 6, asuntos generales. Como punto número 7 sería la clausura de la sesión, señor presidente. Consulto al Pleno si hay preguntas o comentarios con relación a la propuesta del orden del día. De mi parte no hay comentarios, porque está aprobado de mi parte. Muy Si bien. no hay comentarios, pido al secretario técnico someta a votación el orden del día. Muy bien, las y los integrantes del órgano de gobierno, así diría nuestro acuerdo, del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México aprueban el orden del día para realizar la primera sesión extraordinaria
del 2021 de este órgano colegiado. Por favor, quienes estén a favor, sírvanse manifestar con su mano. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Gracias, secretario. Le pido, por favor, continuar con el siguiente asunto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente asunto que nos ocupa es la presentación del informe de las acciones realizadas por la Secretaría Técnica para la asignación del presupuesto 2021 y el presupuesto 2022 del Sistema Anticorrupción, que por práctica de este órgano colegiado, suprimiré su lectura, dado que fue remitido en tiempo y forma con los anexos técnicos previo a esta sesión, si así me autorizan. Pregunto al Pleno, ¿se autoriza la omisión de la lectura o si se le da lectura al presente asunto? De mi parte se autoriza, no en serio la lectura. De mi parte también, De gracias. acuerdo. Entonces, se dispensa la lectura y pregunto, ¿cómo quedaría el acuerdo, señor secretario? El acuerdo es las y los integrantes del órgano de gobierno del Sistema Anticorrupción aprueban la presentación del informe de las acciones realizadas por la Secretaría Técnica para el presupuesto 2021 y presupuesto 2022. Haría una aclaración, porque sería, aprobamos el informe, no la presentación del informe, sino el informe, ¿no? Sí. Y también podría ser, me atrevo aquí a tomar la palabra, puede ser que se toma de conocimiento el informe. Ok, de acuerdo. Eso para no comprometer más allá el contenido, ¿no? Está bien, gracias. Si tiene a bien, Entonces, señor presidente, podría reformular el acuerdo, las y los integrantes del órgano de gobierno del Sistema Anticorrupción toman en conocimiento el informe presentado por la Secretaría Técnica relativo a las acciones realizadas para el presupuesto 2021 y 2022. Adelante, maestro Edwin. Gracias, secretario. Una solicitud de aclaración en términos de lo presentado en el punto 4 del orden del día autorizado. Se está presentando el caso relativo al informe de las acciones realizadas por la Secretaría Técnica para el presupuesto 2021 y 2022 del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. No obstante de la lectura que se realice al anexo correspondiente, se tiene que si bien el encabezado corresponde con este punto del orden del día, también lo es que ya el planteamiento se refiere al presupuesto no del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, sino en un estricto sentido al Secretariado Ejecutivo como unidad ejecutora del gasto en su carácter de organismo descentralizado que forma parte integrante de este órgano colegiado. Entonces, yo solicitaría la precisión de el alcance del informe en cuanto a si se está informando con respecto del presupuesto de un descentralizado o bien del sistema local anticorrupción de la ciudad, si es tan gentil. ¿Es cuánto? Si me permite la palabra, señor presidente, en efecto, como bien lo precisa nuestro auditor superior de la Ciudad de México, dada la naturaleza de la legislación en materia de organismos descentralizados, pero también la propia del sistema local anticorrupción de esta ciudad, desde la perspectiva estrictamente técnica, quienes ejecutan el presupuesto, quienes ejecutarían eventualmente el presupuesto relacionado con esta materia técnicamente es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción.
Como tal, el sistema se integra, como lo sabemos, por órganos e instituciones que de forma independiente y conforme a la legislación también, y en su calidad diferente y relativa, sobre todo diferenciada por la naturaleza de sus leyes más particulares, ejecutan su propio presupuesto. No estamos hablando de ninguna medida del presupuesto más allá del relacionado con el de la Secretaría Ejecutiva, que como órgano administrativo ejecuta o administra y ejecuta el presupuesto relacionado con el sistema local en su calidad de organismo descentralizado. Entonces, lo que yo propondría es, vamos a ir reordenar en el informe lo que se tenga que reordenar a razón de lo expuesto por nuestro auditor, y asimismo también en el acuerdo, en los acuerdos subsecuentes. Sí, muy bien, señor auditor, secretario técnico. Si algún otro integrante del comité coordinador tuviera algún comentario respecto al punto. Entonces procederíamos a la votación del punto de acuerdo, señor secretario. Muy bien, y también hago una precisión, tendríamos que revisar la orden del día para hacer esa pequeña precisión que se comenta, nada más no en el punto de acuerdo, sino en el último documento que se presente a firma. Y regresando al punto que nos indica el señor presidente. Solamente un punto. Perdón. Bueno, regresando al punto que nos menciona. Si me lo permite, no logro detectar si alguien solicitó la palabra y si nuestros invitados, personas del público, podrían también apagar su teléfono, su audio. Su audio. Muchas gracias. Dicho esto, consultaría al Pleno quienes estén por la afirmativa del acuerdo antes leído. Muy bien. Tengo nada más la duda del maestro Julio César Bonilla. Bien. Espera, maestro Julio César Bonilla. No tengo claridad de su voto del maestro Julio César Bonilla del Instituto de la Información de la Ciudad de México. Quizá estaba al parecer teniendo problemas de conexión. El maestro Julio César Bonilla, ¿nos escucha? Bien. Tendríamos en este sentido que tenemos 5 votos a favor de los presentes. Parece que se desconectó el maestro Julio César Bonilla. En todo caso, él tendría oportunidad de expresar su voto posteriormente. El acuerdo se aprueba por mayoría de los presentes. Gracias, señor secretario. Le pido, por favor, continuar con el siguiente punto del orden. Perdón, solo para confirmar que el maestro Julio César Bonilla está votando a favor, sería por unanimidad de los presentes. Muy bien, señor secretario. Le pido, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto es el número 5, la designación de una comisión de seguimiento del presupuesto 2021. Así es, señor presidente. Consulto al Pleno si existe algún comentario en este punto. Sí, señor secretario. Sí, tomaría un minuto para explicar el sentido del acuerdo y hacer una corrección a lo que les llegó por correo previo a la sesión como documentos de la misma. Y aquí les quiero
tomar, les digo, 2 minutitos para explicar el sentido del acuerdo, el cual se ha venido trabajando no solo con nuestro señor presidente del sistema, sino también con los enlaces de las instituciones aquí presentes. La idea del trabajo que hoy se presenta, tanto el informe como el punto de acuerdo, es buscar que el sistema para este año, para el próximo año, cuente con los recursos necesarios para realizar su trabajo por demás importante y sustantivo, y informarles que hemos contado con el apoyo de las instancias, no solo de los integrantes del sistema y del comité coordinador, órgano de gobierno, destacadamente en las entrevistas que he sostenido con ustedes han expresado todos los consejos, todos los puntos de vista necesarios para, en el contexto adecuado en el que vivimos ahora tras una pandemia y en esta ciudad, se logre la asignación razonable de presupuestos. Pero también quiero informar que hemos contado con el apoyo decidido de las entidades técnicas del gobierno de la ciudad, como la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Finanzas, destacadamente, y algunas entidades de enlace relevante, que son tanto la Consejería Jurídica, la Secretaría Particular y, por supuesto, la Secretaría de Gobierno y la misma jefa de gobierno. En este sentido, la idea de formar esta comisión es terminar por los periodos críticos que nos enfrentamos hacia final de año, enfrentar, vamos a decir, este proceso a la par que estamos ya creando toda la institucionalidad relativa, como nos decía el auditor, a considerarnos como una unidad ejecutora de gasto. Como pueden ver del informe, ya tenemos la asignación de un número de unidad receptora, ya tenemos también avanzado nuestra estructura programática a nivel de propuesta, y todo esto en su momento será de conocimiento de este órgano de gobierno para su aprobación. Y en materia presupuestal, decíamos, hay 2 vías. La establecida en el 7º transitorio del presupuesto de este año de la ciudad, en donde se establece que para este año únicamente serán destinados recursos de las instituciones que forman el órgano de gobierno. Y dadas las circunstancias y dado el ejercicio presupuestal, consideramos presentar en próximas fechas una propuesta que en diálogo, como lo dice nuestra ley, artículo 33, en consulta con la jefatura de gobierno y sus áreas técnicas, pueda ser relevante y pueda cumplir con los compromisos que tenemos para este año. Destacadamente, la constitución de los recursos materiales necesarios para tener la oficina, la estructura administrativa, las páginas web y también los honorarios que prevé la ley, así como la infraestructura necesaria para lanzar nuestra política local anticorrupción. Todo este trabajo ya se ha hecho a la par, vamos a decir, técnicamente, y ahora faltaría tener estos elementos dentro de las leyes de austeridad y, por supuesto, en un contexto complicado, como todos lo hemos vivido, como la ciudadanía lo ha vivido, pero también las instituciones ajustándonos a lo que proceda. La idea de la comisión de seguimiento era involucrar al órgano de gobierno en el conocimiento de este proceso, donde hay voluntad por parte de los actores del órgano de gobierno en lo específico y también voluntad de las instancias administrativas de esta ciudad, y involucrarlos en el proceso, no solo ya como lo establece la ley en la aprobación, sino además contar con su conocimiento, sus ideas, sus reflexiones como máximo órgano de gobierno del sistema y lograr estos objetivos. Ese es el sentido de la comisión de seguimiento, que presente, dadas las fechas, un informe en próximos días, y conforme lo habíamos enviado y a raíz de una comunicación que tuve no solo en los días previos con los enlaces, sino esta misma mañana con personal de la Secretaría de la Contraloría, hemos modificado el punto de acuerdo para
que la comisión sea integrada por el presidente del comité coordinador, licenciado Edgar Patrón, y su servidor, e informarles en lo inmediato, cuando tengamos mayor información, informarles al órgano de gobierno, deseablemente la presentación del presupuesto para su conocimiento y eventual aprobación. La idea era involucrarles, informarles y formar esta comisión que informe a la brevedad al órgano de gobierno. Eso sería la explicación un poquito del núcleo de esta sesión y le cedo la palabra, señor presidente. ¿Algún integrante del pleno de este comité coordinador tuviera alguna observación o comentario? Señor auditor. Adelante, maestro Linares. Perdón, doctor Linares. Adelante. Creo que le concedo la palabra al señor auditor, no tengo inconveniente. Perdón. Perdón, maestro Edwin Meras. Muchas gracias, con su venia. Secretario, se acaba de mencionar que del resultado de las gestiones que se realicen en la integración de la comisión que se está sometiendo a la consideración de este órgano colegiado, que habrá de rendir, desde luego, el informe respectivo en próximos días para efectos de la aprobación del presupuesto. Aquí me surgió una duda, considerando, regreso a mi punto anterior en el sentido de que estamos hablando de dos temas de un mismo ente. Estamos hablando del presupuesto, por un lado, 2021 del Secretariado Ejecutivo, y por otro lado estamos hablando del anteproyecto de presupuesto 2022 para la misma instancia administrativa. Me queda claro el objetivo de la gestión de esta comisión, que desde luego saludo y apoyo. Sin embargo, destacar que en términos de lo previsto por el artículo 31 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, esta no sería la instancia que estaría aprobando el anteproyecto de presupuesto del Secretariado Ejecutivo, sino que sería un trámite que tendría que pasar por el órgano de gobierno de la propia unidad ejecutora de gasto a la que ya he hecho referencia. Esto por un lado. Y por otro también preguntar si, derivado de lo que usted acaba de manifestar, secretario, en el sentido de que ya está avanzada la integración de la estructura programática 2022, parto de la base de que desde luego ya está en proceso de integración el anteproyecto correspondiente. Y aquí mi pregunta es, considerando los tiempos para efectos de la presentación de los anteproyectos ante la Secretaría de Administración y Finanzas, si el trámite de aprobación por parte del órgano de gobierno del Secretariado Ejecutivo va a realizarse próximamente para poder cumplir con los extremos previstos del artículo que ya referí. Es cuanto, muchas gracias. Si gusta, señor presidente, puedo contestar con la información disponible a este señalamiento. Si gusta contestar, secretario técnico, y después le damos la palabra, si no hay inconveniente, al doctor Linares. Adelante, muchas gracias. Secretario. Y rápidamente comento, sí, quizá debimos separar los dos temas. Un poco como era el tema de finanzas, queríamos informar de manera general para que se tuviera la perspectiva. En realidad, hemos, como ya señalado, contado con todo el apoyo de los órganos técnicos, no solo con el consejo de ustedes en lo general y ahora en este mismo órgano con estas precisiones, sino también con el apoyo y trabajo casi cotidiano de las autoridades técnicas del gobierno de la ciudad. Sin embargo, como bien quizá lo conocen ustedes por su expertise y la maestra incluso Araceli Damián por la creación de nuevas entidades, el proceso que nos lleve a tener el anteproyecto 2022 quizá no coincida con los tiempos que fija la ley para la presentación de estos temas ante el Poder Legislativo. Por la misma naturaleza compleja, a pesar de que, como pueden ver en los documentos, tenemos algún grado de avance, es muy posible que quedemos desfasados en tener
la calidad ya completa de unidad ejecutora de gasto, aunque estamos avanzados, para el momento en que se presente el anteproyecto. Por lo tanto, es razonable concluir que tendremos hasta el próximo año terminado este proceso, deseablemente en los primeros meses, pero la aprobación en efecto del presupuesto de egresos de esta ciudad será en los meses como marca la ley de este año. Quizá todo lo del 2022 lo que se informa más bien es el trámite que están, los trabajos que estamos haciendo de planeación, de ubicación en la estructura programática y las demás gestiones, pero en realidad ese proceso va a tener su conclusión, vamos a decir, administrativa hacia el próximo año, por lo que es razonable anticipar que no tendremos este proyecto de presupuesto, y un poco era el sentido de la comisión buscar las alternativas que existen legales para que el sistema cuente, el secretariado ejecutivo cuente con los recursos necesarios para su función de las maneras administrativas relevantes, todas las cuales serán informadas cuando estén en una etapa de conclusión. La idea de la creación de esta comisión era sortear estas dificultades que nacen, digamos, de forma natural, no solo por la constitución de un nuevo organismo, sino por el tiempo en el que estamos resolviéndolo. Porque, y quiero decirlo para quien pueda escuchar el público, por supuesto ustedes son peritos en esta materia, decirles que habrá recursos para el sistema sin duda, como lo establece la ley, el presupuesto de egresos y en general la legislación, y tendrán que gestionarse por los medios administrativos adecuados, ¿no? No quiere decir que al no tener la unidad ejecutora de gasto lista para este año no existan recursos, habrá recursos y tendrán que, por los medios administrativos legales, vamos a decir, asignarse. En ese sentido, todo esto se informará precisamente a través de esta comisión al pleno de este órgano, y cuando exista el proyecto ya de 2021, que es lo más razonable que tendremos próximamente, será sometido a su consideración, y así será cuando tengamos ya la calidad de unidad receptora de gasto, y la comisión informará de los posibles escenarios para tener los recursos suficientes para el 2022. Creo que está el doctor Linares y después el licenciado Rafael Chong. Doctor Linares, que había pedido la palabra. Así es, eran las observaciones que nos hizo favor de tener el auditor, sobre todo la separación de los presupuestos. Por lo que hace este presupuesto emergente de 2021, creo que nos ha tomado contra la pared. Uno, por los tiempos para la instalación del sistema. Dos, el tema de la pandemia. Y por lo que hace al tribunal, según el comunicado que nos da el secretario técnico, se han pedido o se han guiado instrucciones por parte del señor presidente al oficial mayor, y estamos tratando de buscar alguna partida o un excedente que hasta ahorita no se ha podido localizar. Y también es importante lo que señalaba en cuanto tenemos que terminar el trámite interno en la Secretaría de Finanzas para poder también tener otras claves presupuestales y entrar al ejercicio del presupuesto de 22. Por lo que es el 21, como nos indican en el comunicado, y que es parte del orden del día, estamos tratando de sacar un presupuesto emergente que, según la Secretaría de Finanzas, debe salir de todos nosotros, los integrantes. Por lo que hace el tribunal, estamos tratando de localizar recursos. Si me permite, señor presidente, en efecto, todas las instituciones aquí presentes, sin excepción, han mostrado una amplia disposición para, en efecto, hacer una revisión, y les agradecemos mucho. Sabemos las complicaciones, estamos al tanto de ello, y precisamente sí quisiera agradecer toda la disposición, tanto de la Secretaría de la Contraloría, de la Auditoría, de la Fiscalía, por supuesto del Consejo de Evaluación, y sin excepción alguna, todas las instituciones, para sortear de la mejor manera este punto, y precisamente estas precisiones en órgano de gobierno nos ayudan mucho a dirigir nuestro trabajo, señor presidente. Muy bien. Señor fiscal, ¿tiene usted la palabra?
Sí, yo más bien tengo preguntas, ¿no? Más que precisiones, y me gustaría aclarar varias cosas. Entiendo que hay dos temas, lo que sería la parte emergente de este año y el presupuesto del próximo año, pero según estoy entendiendo al secretario, que sería hasta el próximo año que se regularizaría, entendí, el presupuesto del 2022. Yo entiendo que en diciembre se tiene que aprobar el presupuesto del 2022 ya, del sistema anticorrupción y de la Secretaría Ejecutiva. Y para eso, supongo, Edwin, el maestro Edwin podría hacer precisiones. Se hace un proyecto, tengo entendido, de presupuesto y se le presenta a la jefa de gobierno y la Secretaría de Finanzas, tengo entendido, se hace cargo, de Administración y Finanzas, se hace cargo de discutirlo ya en el Congreso local. Si es así, me gustaría saber si vamos a tener aprobado ese anteproyecto y se va a votar para que tenga ya fondos el próximo año el sistema anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva. No plantearlo nuevamente entonces como un problema emergente el próximo año, sino ya que se resuelva el presupuesto que debe tener este sistema y su Secretaría Ejecutiva. Y por el otro lado, ver el tema del presupuesto emergente, me parece que sí también es un tema que la Secretaría de Finanzas debe de ver cómo las asignaciones de cada uno de los integrantes del comité coordinador vamos a hacer algún aporte, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que me aclararan esos puntos, ¿no? Y le pediría, entre otros, al licenciado, al maestro Edwin Meraz, dado que él fue secretario de Administración y Finanzas, que nos precise este tema. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Señor, sería el señor auditor, el maestro Edwin, y después el maestro Julio César Bonilla. Gracias, sí, en efecto, considerando que en algún momento participé como titular de la Procuraduría Fiscal, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas, precisamente en mi intervención anterior citaba el artículo 31 de la Ley de Austeridad, que precisamente es el artículo que establece el procedimiento para efectos de la integración y presentación a consideración de la instancia competente del anteproyecto de presupuesto de las entidades paraestatales, naturaleza jurídica que corresponde al Secretariado Ejecutivo en términos de la ley que lo rige. En este sentido, en efecto, lo que acaba de señalar el señor fiscal, el licenciado Rafael Chong, es correcto. Y de ahí mi inquietud y mi planteamiento en cuanto a la observancia del procedimiento presupuestal establecido al efecto en la propia ley de la materia. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor auditor. Sí, señor secretario. Yo agradezco todas estas precisiones y comentarios, nos ayudan a enfocar nuestra tarea y en efecto decir que en estricto sentido tendremos, tal y como se ha venido trabajando, la Secretaría de Finanzas y también en diálogo con todos ustedes, algunas de las instituciones ya hicieron una revisión y debido a los diferentes ajustes que ha habido durante el año no cuentan con un excedente, algunas otras sí. Lo cierto es que a propuesta de la Secretaría de Finanzas, y lo hemos ido informando, se está buscando una solución, vamos a decir, que sea aceptable en términos del artículo transitorio del presupuesto y que atienda también a cómo se ha venido ejerciendo el presupuesto y las realidades, del contexto administrativo. En ese sentido, se cumplirá con tanto el espíritu del artículo y la letra del artículo transitorio séptimo del presupuesto, se hará un anteproyecto que se presentará a consulta por el artículo 33 a la jefa de gobierno y después vendremos a este órgano de gobierno para su conocimiento, discusión y eventual aprobación. Y lo mismo, independientemente si, como bien lo señala el fiscal, independientemente si tenemos naturaleza de unidad ejecutora o no para el momento en que si llegue la discusión ya final del presupuesto 2022, lo mismo tendremos que hacer un anteproyecto, vamos a decir, para presentación de este órgano interno y la solución técnica que se encuentre
dado que no estemos, será una solución, entiendo, de naturaleza transitoria, y se fijarán los procedimientos administrativos. La experiencia administrativa que hemos revisado en la Ciudad de México indica que para la creación de entidades o de nuevos organismos, cuando no se aún concluye los trámites administrativos para tener la calidad de unidad ejecutora de gastos, se asignan a una unidad existente y mediante convenios legales se puede ejecutar de esa forma un presupuesto de forma indirecta, de forma transitoria, digamos, así lo prevén el presupuesto. Pero de todos modos tendríamos que presentar 2021, una vez que tengamos claridad de la revisión que se está haciendo por las unidades técnicas, presentar a esta discusión a este órgano, y tendríamos que presentar también 2022, independientemente de la forma en que va a ser, vamos a decir, ejecutado, tendríamos que presentarlo también nosotros a este órgano de gobierno, y es un poco la naturaleza de la propuesta de comisión que estamos discutiendo. Muchas gracias, señor secretario. Había pedido la palabra el comisionado presidente, pero creo que está teniendo problemas de... comisionado presidente, Sí, Julio estoy César aquí. Bonilla. No, muchísimas gracias. En realidad, manifestar que en este, como en el anterior punto, hay muchas coincidencias con lo expuesto en primer término por el señor auditor y naturalmente por todos quienes han intervenido. Como ha quedado manifiesto a lo largo de este tiempo, el Info Ciudad de México ha tenido un compromiso permanente y constante con esta materia, y estamos de acuerdo con todo lo que se ha discutido aquí y planteado. Naturalmente, aprobar los programas y presupuestos de la Secretaría Ejecutiva son fundamentales para la consolidación de estos proyectos. Solo manifestar que iría justamente en el mismo sentido y lógica planteada en primera instancia por el señor auditor superior de la Ciudad de México y convalidado por todas y todos mis compañeros aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado presidente del Info. Me permito nada más abordar una palabra que a lo mejor se habla del presupuesto del sistema anticorrupción, si bien es cierto de la Secretaría Técnica, pero la ley del sistema anticorrupción, tanto general como local, es como sui generis, porque está la Secretaría que de ahí va a derivar los honorarios del Comité de Participación Ciudadana, pero propiamente no somos subordinados. Esto está medio extraña la cuestión, y el presidente del Comité de Participación Ciudadana, su servidor, es presidente del Comité Coordinador y del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva. En este carácter abarca los tres pilares del sistema anticorrupción, y hay otro órgano que es la Comisión Ejecutiva, por la cual está integrada por comisionados del Comité de Participación Ciudadana, a excepción de la presidencia, de mi persona, más el secretario técnico, que son los que realizan los trabajos técnicos que se presenta al secretario técnico para que el secretario técnico lo presenta al comité coordinador y en su caso se aprueben ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, como la ley está en sui generis, tanto la general como la local, se habla del sistema porque propiamente abarca al secretariado ejecutivo, al comité coordinador, al órgano de gobierno, a la comisión ejecutiva, al mismo tiempo, por así decirlo, pero propiamente el Comité de Participación Ciudadana, aunque vienen de ahí, no dependen de la Secretaría de Ejecutivo, sino que trabajan en conjunto. Entonces, algo sui generis el sistema anticorrupción, tanto nacional como local, que derivan todos de la ley general. Entonces, por eso se habla más en general. Sí, aunque sí viene cierto también del secretario ejecutivo. Sí, secretario técnico tiene la palabra. Sí, en efecto, es por la razón que señala nuestro señor presidente que en la redacción habíamos considerado las actividades del sistema local, pero mi pregunta a nuestro estimado auditor, tomando en cuenta las consideraciones que ya mencionó el presidente, lo correcto sería redactar en los acuerdos, que es el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva. Entiendo que esto es así, aunque como bien dice el presidente, en realidad el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva contempla no solo el presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, sino el de otros órganos previstos en la ley del sistema local. Nada más para
tener claridad de cómo redactamos los puntos de acuerdo y cómo revisamos estos documentos. Adelante. Sí, señor auditor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, con su venia. En este sentido, en términos de la ley de la materia, el sistema local anticorrupción está integrado no únicamente por las instancias a las que el secretariado de este órgano colegiado ha hecho mención, sino que a su vez está integrado por diversas instancias de muy diversa naturaleza, particularmente los órganos autónomos que están aquí representados. Me refiero a la Fiscalía General de Justicia, al Info Ciudad de México, a la propia Auditoría Superior de la Ciudad de México, y en consecuencia hablar del presupuesto del sistema local anticorrupción, pues desde luego implicaría tener una cobertura financiera que en estricto apego a la ley y a la realidad pues no se corresponde, ¿no? En este sentido, mi muy respetuosa propuesta sería que hiciéramos referencia exclusivamente al presupuesto de la instancia, de la unidad administrativa que sea este año o el siguiente, terminará ejerciendo los presupuestos que correspondan previa asignación por parte del Congreso de la Ciudad de México, que en este caso sería desde luego el secretariado ejecutivo, ¿no? Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, señor auditor. Creo bueno, señor secretario, tiene la palabra. Sí, no, totalmente, desde mi punto de vista, totalmente de acuerdo. Creo que nos ayuda mucho a aclarar, porque el mismo presupuesto de egresos en su artículo 9, por ahí viene un poco la confusión. Sí habla del presupuesto del sistema, pero técnicamente entendemos que a veces en los presupuestos pueden irse estas presiones, pero si analizamos en conjunto de forma integral la legislación, no solo el presupuesto, tendremos necesariamente que caer en la reflexión que hace el maestro Edwin. Si atendemos solo a los transitorios tal como vienen redactados, podríamos estar en un equívoco, pero de forma, una lectura de la legislación, como es lo técnicamente adecuado, nos hace mucho sentido y tiene toda la razón la presión que hace el maestro Edwin, y así redactaremos los acuerdos. Si ustedes lo consideran, por supuesto. Muy bien, señor secretario. Entonces, se modificaría ese acuerdo porque se tendría que pasar a aprobación y se te cambiaría la denominación, como lo estaba mencionando, como la unidad ejecutora sería la Secretaría Ejecutiva del Sistema, o como lo había comentado el maestro Edwin Meraz, en ese sentido. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría el acuerdo para su lectura y en bien, su caso la aprobación? Les enviamos hace unos minutos con las presiones que se han venido dando una propuesta que voy a leer para tener claridad, incluyendo las discusiones. El acuerdo OGSLA SE014 del 2021 diría lo siguiente, en caso de ser aprobado. Las personas integrantes del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México aprueban dar seguimiento de conformidad con el artículo 7º transitorio del presupuesto de egresos 2021 y demás relativos de la ley del Sistema Local Anticorrupción a la solicitud de asignación presupuestal para las actividades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción 2021 y 2022. Presentado por el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Asimismo, se comisiona al presidente del comité coordinador y al secretario técnico a sostener las reuniones de seguimiento con la jefatura de gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y cualquier otra autoridad relevante para los efectos antes descritos, e informar
a este órgano de gobierno a más tardar el 19 de noviembre en sesión extraordinaria. Esa sería la propuesta de punto de acuerdo, señor presidente. Maestro Edwin, una pregunta en este aspecto, usted que tiene la expertise. Aquí se habla de la Secretaría Técnica, de la Secretaría Ejecutiva, para hacer sus actividades la Secretaría Ejecutiva, pero vuelvo a mi pregunta. El CPC propiamente no es de la Secretaría Ejecutiva, entonces no sería para hacer las actividades de la Secretaría Ejecutiva. ¿Cómo podríamos establecer este punto de acuerdo? Porque yo entendería que solamente para las actividades de la Secretaría Ejecutiva, no obstante, son otras actividades más o menos, bueno, totalmente independientes. Gracias, Sí. con su venia, secretario presidente. Aquí regreso a mi planteamiento anterior, si me lo permiten, en el sentido de que con independencia de la integración sui generis que tenemos del sistema anticorrupción, tendrá que haber necesariamente una unidad ejecutora del gasto en términos de la ley de austeridad. De acuerdo a los términos en los que se nos ha rendido el informe y a los términos en los que se está proponiendo el acuerdo, es por ello que estoy partiendo de la base de que la unidad responsable del gasto en términos de ley será única y exclusivamente el Secretariado Ejecutivo, con independencia de que su presupuesto, digamos que fondee o alimente las actividades de las otras instancias del sistema local anticorrupción a las que usted, señor presidente, ha hecho alusión. En consecuencia, insisto en que la unidad ejecutora del gasto será única, ¿no? Y será única la información de carácter programático, financiero, presupuestal en términos generales, que tendrá que rendirse a nombre y cuenta de todas estas instancias, ¿no? Entonces, si va a ser el secretariado ejecutivo, como supongo que será, pues la instrucción o la comisión cuyo alcance se prevé en el acuerdo tendría que referirse al secretariado ejecutivo. Muy bien, Gracias. auditor, entonces quedaría de esa. Sí, señor fiscal, tiene usted la palabra. El micrófono. Sí, en el artículo 17 de la ley de la materia, que dice que las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, también dice el vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios. De tal manera que yo pienso que en el proyecto de presupuesto y en el presupuesto mismo para el año 2022, atendiendo a este artículo 17, la Secretaría Ejecutiva tendría que tener una contratación con ustedes por honorarios, ¿verdad? Y eso se debe contemplar ya en el proyecto de presupuesto y en el presupuesto mismo. No sé, le volvería a preguntar al maestro Edwin si eso es correcto y cuál sería la posibilidad de solventar el problema para este año 2021 en torno a los honorarios de ustedes, ¿verdad? Que no es una relación laboral. Entonces, ¿cómo haría la Secretaría de Finanzas? En primer lugar, por lo que toca este año, pues los mecanismos legales para su pago, ¿no? Entre otras cosas, y claro, también de la Secretaría Ejecutiva y del Secretario Técnico. ¿Y cómo sería entonces, si estoy en lo correcto con este artículo, la lectura de este artículo 17, en el proyecto de presupuesto y en el presupuesto mismo para el 2022 se tendría que incluir las cantidades, ya estarían incluidas las del Secretario Ejecutivo, pero se tendría que incluir también la de los honorarios del comité coordinador que ustedes manejan, del comité ciudadano, ¿no? Es también una pregunta la que hago, ¿no? Y espero que el maestro nos la conteste, ¿no? Muchas gracias, señor fiscal, y creo que es una pregunta que varios nos hacemos. Maestro, si gusta para tomar la palabra, señor auditor. Gracias, con su venia, presidente. En este sentido y dando cumplimiento a los extremos tanto de la propia ley de austeridad como de la ley que rige el sistema local anticorrupción,
Desde luego estoy emitiendo una mera opinión en vía de colaboración con este órgano colegiado, sin poder desde luego constituirme con una resolución de carácter vinculatorio, ¿no? Es una opinión que únicamente orienta. Y en este sentido, desde mi punto de vista, en virtud de que no existiría relación laboral entre la unidad responsable del gasto y las personas físicas que estarían prestando diversas actividades al sistema local anticorrupción, pues en consecuencia no habría posibilidad de incorporarlos a la nómina del secretariado ejecutivo, es decir, no tendría que haber alguna asignación para el capítulo 1000 del clasificador por objeto del gasto, sino que la correspondiente asignación, la que sea, tendría que preverse en el capítulo 3000, considerando una prestación de servicios profesionales independientes. ¿De acuerdo? Es cuanto. Muchas gracias. Espero haber contestado la pregunta del señor fiscal y de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor auditor. Entonces quedaría como se vea. Señor secretario técnico, muy rápido. En efecto, derivado de todo este enriquecimiento de perspectivas se nos ilustra. Técnicamente, desde mi punto de vista, dentro de nuestras actividades está cubrir estos contratos que prevé la legislación y que ha señalado el maestro Edwin. Entonces, si bien es nuestro presupuesto y nuestra legislación nos obliga a la Secretaría Ejecutiva a realizar estos contratos. Entonces, creo que el punto de acuerdo en los términos que ha sido leído también contemplaría todas las obligaciones que tenemos de cubrir, no solo sino otras responsabilidades que no necesariamente son del secretario ejecutivo. Muy bien, secretario técnico. Si gusta leer nuevamente el acuerdo y someterlo a votación. Sí, muy rápidamente. Estamos acercándonos al tiempo convenido. Las personas integrantes del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México aprueban dar seguimiento de conformidad con el artículo 7º transitorio del presupuesto de egresos y demás relativos de la ley del Sistema Local Anticorrupción a la solicitud de asignación presupuestal para las actividades del Sistema Local Anticorrupción 2021 y 2022, presentado por el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva de este sistema. Asimismo, se comisiona al presidente del comité coordinador y el secretario técnico a sostener reuniones de seguimiento con la jefatura de gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas y cualquier otra autoridad relevante para los efectos antes descritos e informar a este órgano de gobierno a más tardar el 19 de noviembre de 2021 en sesión extraordinaria. Se somete a su secretario técnico, se lo somete a votación. Está el maestro Edwin Meraz entiendo que quisiera hacer una precisión previa. Sí, por favor, si me lo permite, señor secretario, con su venia. Se está utilizando en la parte final del acuerdo la alusión, el calificativo para referirse a las autoridades como relevantes. En este sentido, creo que desde el punto de vista de alcance etimológico del concepto de relevancia, pues no tiene relación con la competencia. Mi sugerencia sería que la comisión es para que los servidores públicos o las personas que se están ahora comisionando puedan sostener reuniones de seguimiento con las autoridades competentes. Competentes. Es correcto. Competentes. Es muy correcta la apreciación. Con esa salvedad, diría, para tenerlo muy claro, se comisiona al presidente del comité coordinador y al secretario técnico a sostener las reuniones de seguimiento con la jefatura de gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas y cualquier otra autoridad competente para los efectos antes descritos. Quienes estén a favor del punto de acuerdo, sírvanse levantar su mano. Tenemos una mayoría, perdón, el maestro Julio César Bonilla, si me ayudan. Perdón, ya lo veo. Muy bien, por unanimidad se aprueba el punto de acuerdo antes leído. Señor secretario, le pido continuar con el orden del día.
El siguiente punto de la orden del día es el relativo a los asuntos generales. No tengo hasta el momento inscritos asuntos generales, pero ese es el punto relacionado. Si hubiera algún asunto general. ¿Algún integrante del Pleno quisiera someter algún asunto general a este colegiado? De mi parte no hay asuntos generales que agregar. Al no haber más comentarios, informo al Pleno que ha quedado debidamente agotado el orden del día, por lo cual doy concluida esta primera sesión extraordinaria 2021 de este honorable órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México e instruyo al secretario técnico a elaborar el acta correspondiente, así como dar seguimiento a los acuerdos que fueron realizados. Se levanta la sesión siendo las 11:06, las 11 horas con 6 minutos del viernes 12 de noviembre del año 2021. Les agradezco a todos su participación. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, maestra Rafael. Luego, gracias por el apoyo. Éxito. Gracias, maestro Linares. Maestro Edwin, no sé si estaba esperando tomando la palabra. Sí, muchas gracias. Ya, si bien es al cierre de la sesión, no quiero dejar de sugerir muy respetuosa y atentamente que tratándose de sesiones de carácter extraordinario, por su propia naturaleza y alcance, que requieren de que se traten puntos particulares y previamente definidos, no se prevean asuntos generales. Es cuanto. Correcto, muchas gracias. correcto, tiene razón. Gracias. En extraordinarios no hay asuntos generales por su propia característica, tiene razón. Gracias. Muy por el bien. reporte. Gracias, buen día. Gracias a Saludos a todos. César, Hasta Andrés, luego. Rafael. Hasta luego. Que estén Abrazo. bien. Adiós.